Chicos, buenos días. Llegamos viernes y hoy es 7 de agosto, fin de semana, y también nos ha tocado trabajar el día de hoy personal social porque así lo manda el Aprendo en Casa. Y el título de esta actividad es ¿por qué debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? Y el propósito de esta sesión es plantear argumentos, ideas, lo que tú piensas, que justifiquen el respeto al espacio personal propio, tuyo y de los demás, de cada una de las personas que conviven contigo. Bien, y empezamos pues leyendo nuestra problematización. Y para eso tenemos que leer la historia. Álvaro y Wendy. Álvaro tiene 13 años y se encuentra realizando la limpieza de su casa, tal como se comprometió con sus padres para colaborar durante esta cuarentena. De pronto, su hermana Wendy, que tiene 11 años, le coge del cabello y le dice: «Tu cabello está muy largo, a cortarse». «Ya pues, no molestes», le responde Álvaro, un tanto fastidiado, y continúa limpiando los muebles de la casa. Luego de unos 15 minutos, su hermana Wendy le vuelve a coger el cabello y le repite: «Tienes que cortarte el cabello». «No entiendes, deja de molestar», le dice Álvaro, enfadado, y agrega: «Si alguien no quiere jugar, no juega, respeta pues». «No exageres», replica Wendy. «No quiero jugar, no quiero que me molestes», expresa Álvaro muy contrariado. En eso llega su papá, quien regresa de haber hecho las compras de la semana y luego de saludar a su familia mientras va dejando las cosas en la cocina, dice un poco molesto: «Estamos mal, no respetamos la distancia en los mercados y cuando reclamas, las personas creen que estás exagerando». Bien, esa es la situación problemática y de acuerdo a eso vamos a analizar lo que viene. Bien, a continuación, veamos los juegos como los que hace Wendy, que a veces lo hacemos también nosotros entre familia y compañeros de clase. Te pregunto, ¿son realmente inofensivos? Asimismo, veamos sin incomodarse, como lo ha hecho Álvaro en la situación, en la problematización frente a los juegos de su hermana. ¿Te parece que es una exageración? Para ello vas a leer la información que aparece en el texto, emociones y espacio personal, disponible en los recursos de Aprende en Casa. Y aquí está también para que lo tengas presente. Ahora te invito a leer y luego vas a reflexionar y vas a responder las siguientes preguntas en las hojas de Word, porque esto está en la hoja de Word. Y dice: ¿consideras que Wendy invadió el espacio personal de Álvaro? ¿Por qué? A partir del texto leído, emociones y espacio personal, ¿consideras que Álvaro exagera cuando se incomoda con los juegos de su hermana? ¿Por qué? Son inofensivos, entre comillas, dice. Los juegos como los de Wendy, como los que Wendy le hace a su hermano, ¿por qué? ¿Por qué crees que debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio de las demás personas? Bien, alumnos, en el caso de Álvaro y Wendy, se nota que Álvaro se enojó por los juegos de su hermana, se incomodó y que se produjo un conflicto entre ambos. También se notó. Este tipo de situaciones son comunes en la familia, la mayoría de los cuales se deben resolver, alumnos, mediante el diálogo, la conversación y la mediación. Eso quiere decir la participación de personas adultas en las cuales ellos les hagan entender
que de repente con las manos no se juega. Y que de repente Wendy no puede estar molestando a su hermano porque su hermano está haciendo una actividad que él mismo se comprometió a sacar adelante, ¿no? Y para eso de repente Wendy no lo entienda, por eso es necesario que se encuentre ahí las personas adultas, y en este caso son su papá y su mamá. Sin embargo, en ocasiones vemos frente a estas situaciones que solo nos incomoda emocionalmente, sino que también a veces vulnera nuestros derechos. En estos casos es importante saber que hay normas y que hay leyes que protegen a los niños y a las niñas, las cuales exigen el obligatorio respeto a su espacio personal. Bien, ahora te pido que observes la imagen detenidamente y luego vamos a responder las preguntas que ahí están. Dice, ¿consideras que el espacio personal de la niña, alumno, está en peligro? ¿Qué derechos crees que están siendo vulnerados? Justifica tu respuesta. Para ello, vas a leer el texto Derechos de los niños y las niñas, que está en la plataforma de Aprendo en Casa y en el cual yo también te lo he mandado por el inbox. ¿Por qué crees que debemos cuidar nuestro espacio personal, alumno? ¿Y por qué crees que debes respetar el espacio de los demás? Bien, acá está el texto del Aprendo en Casa. Dice, te proponemos que conozcas tus derechos como niña o niño y hables de ellos en la escuela, en tu casa y ahí donde quieras, para que tanto tú como los demás personas adultas, niños, niñas, los respeten y los pongan en práctica. Y yo, ¿tengo derechos? Dice, sí, tú como alumno, como niño, tienes derechos. Tenemos derechos desde que nacemos y los tenemos por el simple hecho de estar vivos o vivas. Son la cosa más importante que vamos a tener en toda nuestra vida y nadie nos lo puede quitar. Los niños y las niñas de 0 a 18 años tenemos una ley internacional que los protege, la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos los niños y las niñas tenemos los mismos derechos, chicos, sin importar la raza, el color de piel, la religión, etc. Esto quiere decir que todos los gobiernos, todas las familias y todas las personas que nos rodean deben protegernos y tratarnos bien. Todos los niños y las niñas somos importantes, por eso los gobiernos y todas las personas deben hacer aquello que sea lo mejor para tu vida y para que estés bien. Ahora te invito a seguir leyendo cada uno de los derechos que tú tienes. Y esto es a modo de reflexionar. Como te habrás dado cuenta, aquellos juegos en los que invaden nuestro espacio personal o invadimos el espacio de otras personas afectan mucho la tranquilidad emocional. En este caso ha sido pues el hermano de Wendy, ¿no? Porque ella ha estado incomodándolo. Pues nos incomodan o incomodamos a los demás. Asimismo, generan emociones que alteran la tranquilidad de las personas. Porque Álvaro ha estado inquieto, ha estado incómodo con lo que le decía Wendy. Por otro lado, existen situaciones peligrosas para las niñas y los niños, los cuales no solo afectan su espacio personal y su tranquilidad emocional, sino que en realidad son acciones violentas que atentan contra su cuerpo, su salud y su vida misma. Para proteger y protegerlos de este tipo de acciones, así como para sancionar a aquellos que realicen, existen derechos de los niños y niñas que acabas de leer en la plataforma Aprende en Casa y que el Estado y las autoridades están en obligación de hacerlas cumplir. Ahora, dice, para terminar esta actividad te pedimos que respondas las siguientes preguntas. Si el padre de Wendy quisiera hacer comprender por qué no debe afectar el espacio personal de Álvaro, ¿cuál de los dos textos tú tomarías? ¿El de las emociones y espacio personal
o de los derechos y los derechos de las niñas y niños? Ahora, justifica tu respuesta y dime por qué. En cambio, si una persona adulta quiere llevarse con engaños a una niña o a un niño, ¿cuál de los textos servirá más para protegerlo? ¿El de emociones o el de espacio personal? Justifica tu respuesta. Bien, chicos, hasta acá llegamos y nos vemos dentro de un rato en el Zoom para de repente disipar alguna duda que tengas, ¿ya? Te dejo un besito enorme. Y ya sabes, estos son los puntos que vas a tener en cuenta al momento de trabajar en tu cuaderno: la fecha, el título, el propósito, y copias la diapositiva número 2 con buena letra y buena ortografía. Luego pegas las hojas de Word y bueno, las trabajamos juntas, pero recuerda que hay unos puntos que son netamente tuyos. Por ejemplo, el título de tu reportaje va a ser tuyo, yo no te lo puedo decir. La entrada de tu reportaje es tuyo, yo no te lo puedo decir. ¿Qué vas a elegir? ¿El celur reportaje o el reportaje? Es tu decisión. Así es que por favor te pido que vayas tú ya decidiendo. Y nos vemos en el Zoom dentro de un ratito. Besitos.